A ver, recuerden, ¿cierto? Que la semana pasada vimos esto, vimos las distintas etapas, ¿verdad? Bueno, las distintas etapas de la mitosis, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y telofase. Vimos las distintas cosas que ocurrían, ¿cierto? En la profase desaparecía la membrana nuclear, se formaban los cromosomas, los centriolos, ¿cierto? Se iban hacia los polos. En la metafase los centriolos ya están en los polos, se formaba el uso, ¿cierto? El uso mitótico, y los cromosomas, ¿cierto? Se alineaban al centro de la célula, al ecuador, ¿verdad? Al centro de la célula. Acuérdense que el uso mitótico se anclaba en los cromosomas en un sector que se llamaba cinetocoro, y también en los centriolos, ¿verdad? Cinetocoro y centriolo, y se ponían al medio, se unían de un lado a otro, ¿cierto? Se ponían al medio. Eh, en la anafase, luego existía un acortamiento, ¿verdad?, del uso que generaba que los cromosomas se rompieran y se separaran las cromátidas hermanas. Acuérdense que ese cromosoma era un cromosoma duplicado que tenía cromátidas hermanas, entonces aquí se separan las cromátidas hermanas. Y finalmente en la telofase, ¿cierto? Desaparece el uso, se vuelve a formar la carioteca y también desaparecen los cromosomas porque se vuelve a formar la cromatina. ¿Ya? Acuérdense de ese detalle, ¿ya? Los cromosomas desaparecen, pero se vuelve a formar la cromatina, ¿verdad? Y se vuelven a formar los núcleos. Acuérdense de las ploidías también. La profase era 2n igual 4c, la metafase es 2n igual 4c, la anafase es 4n igual 4c, ¿cierto? 4n igual 4c, y después la telofase, cada uno de esos núcleos tiene ploidía 2n igual 2c, 2n igual 2c esa, y también 2n igual 2c esa. Luego de todo este proceso de separar los núcleos, ¿verdad? Teníamos que separar a las células. Y para separar a las células, ocurría lo que se llama la citocinesis o citodiéresis, que va a ser distinta en células animales y en células vegetales. Acuérdense que en las células animales ocurría lo que se llamaba el anillo contráctil, en donde un anillo de actina y miosina, ¿cierto? Iba contrayendo el citoplasma, estrangulando el citoplasma, hasta cortarlo, ¿cierto? Y formar dos células eh, aparte, ¿cierto? Dos células eh, independientes, ¿cierto? Eso pasa en nuestras células, ¿cierto? Ocurre un estrangulamiento del citoplasma. En cambio, en las células vegetales no ocurre estrangulamiento del citoplasma porque ellas tienen pared. Entonces, como tienen pared, no hay nada que logre cortar la pared. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que en las células vegetales, perdón, se forma esta estructura que se llama el fragmoplasto, que es esta pared, este tabique provisorio, ¿verdad? Que está formado por el aparato de Golgi, ¿cierto? Que el Golgi genera este fragmoplasto. Así también quedan en comunicación permanente estas dos células que se conectan una con la otra a través de estas estructuras que se llaman plasmodesmos, ¿sí? Que son estas pequeñas conexiones, ¿cierto? Que se generan entre una célula y otra, ¿ya? Entonces, un aseguramiento de la conexión entre las dos células. ¿Mm? Entonces, en la citodiéresis vegetal no ocurre estrangulamiento del citoplasma, ¿vale? Sino que se forma este tabique intermedio que es el fragmoplasto. Ahora, algo bien interesante que yo también les decía la semana pasada es que cuando usted hace mitosis, usted de su célula forma dos, ¿cierto? Dos nuevas, ¿cierto? Forma dos nuevas. Y genéticamente, todas eran iguales. Esas dos son iguales genéticamente, y si yo pesco esa y la comparo con esa, también genéticamente son iguales, y si yo pesco esa y la comparo con esa, también genéticamente son iguales. Todo es igual en la mitosis, ¿ya? Todas son genéticamente iguales, ¿ya? Entonces, una reflexión que habíamos llegado la semana pasada es que la mitosis a mí me formaba clones, ¿cierto? Me formaba células que eran genéticamente iguales, ¿cierto? Todas las células eran genéticamente iguales, ¿ya? Una pregunta, es que no tiene relación con esto, pero ¿se puede ver un retratamiento? ¿Cómo? Pero que se puede. Aquí se puede ver un dolor, un retardamiento en la sensación de dolor después de sufrir un golpe. Bueno, se debe a varias cosas, entre ellos lo que habíamos hablado ayer, si no me equivoco, no sé si te acuerdas de las fibras tipo C, que eran más lentas de dolor, que generalmente esa puede pasar, pues, cuando uno se pega y después se siente,
puede ser por la velocidad de conducción del impulso de dolor es más lento, entonces, y prolongado, que es lo peor. ¿Sí? Que cuando a uno le duele algo y duele, y duele, y duele, y duele. ¿Por qué duele tanto? Por eso, porque estas otras fibras que no son rápidas, pero que mantienen ¿cierto? Una acción constante en el tiempo, y que más encima es lenta y duele, y duele, y duele, y no hay cómo pasarse. ¿Sí? Eso podría ser, podría ser una de las razones. ¿Mm? Bueno, entonces yo les había dicho que las mitosis, ¿cierto? Generaban clones, ¿cierto? Y acuérdense, no olvidar, que desde una célula que partía con ploidía 2n igual 4c, ¿cierto? Se formaban dos células que cada una tiene ploidía 2n igual 12, ¿cierto? 2n igual 12. Cada una y genéticamente todas son iguales. Y acuérdense también que ¿cuál es la ploidía de una célula con 2n igual 12? Es una célula que está en G1 y significa que comenzó, ¿cierto?, su ciclo de vida de nuevo. Acuérdense que G1, S, G2 y después la división. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos un GIF que yo no se los mostré la semana pasada, pero ahora les puede quedar mucho más claro, donde nos indica, ¿cierto?, qué son los eventos que están pasando, ¿cierto? Para que quien no se lo logre imaginar con dibujitos, tal vez con un GIF les queda más claro. Fíjense, bueno, aquí ya terminó el proceso, pero miren, ahí está formándose los cromosomas, ¿cierto? Desaparece el núcleo, se mueven los centriolos hacia los lados, se forma el huso, los cromosomas se mueven, se anclan en el ecuador, se separan las cromátidas hermanas, se descondensan los cromosomas, se vuelven a formar los núcleos y luego ocurre la citocinesis o citodiéresis, que es esta partición, ¿verdad?, del citoplasma de la célula, ¿cierto? Y así ocurre la mitosis, y recuerden que el resultado de una mitosis, las dos células que se forman, genéticamente son iguales entre sí y también genéticamente iguales a la célula que les dio origen. Esas dos células son iguales entre sí e igual a la célula que les dio origen. ¿Ya? Eso no lo olviden. Ya, pues entonces hagamos la siguiente pregunta. Dice, la siguiente figura representa una etapa de la mitosis. ¿Ya? Me muestran, ¿cierto?, los cromosomas, una etapa de la mitosis. ¿Qué ocurrirá en la etapa siguiente? Entonces, yo lo que tengo que saber primero que nada es qué etapa es esta. Y después de saber qué etapa es esta, entonces, ¿qué pasa después? ¿Cuál es la correcta, según ustedes? Esta es la etapa de ahora, ¿cierto? Me la están mostrando. ¿Qué etapa es? Y después, ¿qué pasa? ¿Cuál es la correcta según ustedes? De partida, antes bueno, pueden ir respondiendo, no hay problema, pero eh, ¿qué etapa es la que se muestra en la foto? ¿Qué etapa estoy viendo yo en la fotito acá? ¿Qué etapa de la mitosis es? ¿La profase, la metafase, la anafase, la telofase? ¿Qué etapa es? ¿Mm? Eso es metafase, ¿no? Exacto. Esto es metafase. Perfecto, porque los cromosomas, oye, ojo con eso, ¿ah? Que los cromosomas estén así o así, da lo mismo. O sea, depende de cómo esté mirando yo la célula, pero están al medio, ¿ya? Tenemos la metafase. Entonces, la que sigue es la anafase, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la anafase? La separación de las cromátidas hermanas. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. ¿No fijan que no es tan difícil? Ya, esto es un pelito más difícil, pero es básicamente lo mismo siguiendo las lógicas de lo que les dije yo de las ploidías. Yo les dije, apréndanse las ploidías. Las vamos a volver a anotar para que no se nos olviden, ¿ya? Y me van a perdonar que me demore tanto en esta clase, pero es que resulta que, aunque ustedes no lo crean, en la PSU de este año, todo esto, que no entraba tanto en los años pasados, ahora entra más. Entonces, por eso es súper importante que se lo aprendan muy bien, ¿ya? Entonces, sabemos que la ploidía de G1 es 2n igual 2c, en S es 2n igual 4c, en G2 es 2n igual 4c, y de ahí entra la mitosis. ¿Cierto? Y sabemos que la mitosis tiene la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? Acuérdense de lo siguiente. ¿Cómo me acuerdo de ese orden? Acuérdense. Eh, prueba de matemáticas. ¿Ya? PMAT.
El PMAT es la forma de acordarse del orden. eh, bueno, esa P se puede cambiar por un exabrupto, ¿verdad? A la matemática, cuando a la gente no le gusta la matemática, que es parecido a pucha, ¿cierto? Pero con T. Y así también se puede acordar cómo se ordena, ¿verdad? Y en profase, la ploidía es 2n igual 4c, en metafase también es 2n igual 4c, en anafase es 4n igual 4c, y en telofase, cada célula que se forma, o sea, cada núcleo en realidad, es 2n igual 2c, ¿cierto? Cada uno. Cada núcleo que se forma tiene ploidía 2n igual 2c. Y bueno, viene después la citocinesis, que bueno, básicamente es lo mismo que esto porque son las dos células separadas, ¿verdad? Entonces, de esa manera uno vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, en este gráfico me muestran las ploidías. Hay momentos en que la célula tiene 4C y momentos en que tiene 2C. Entonces, en el momento 1 tiene 2C, después en el momento 2 está aumentando a 4C, en el momento 3 tiene 4C, momento 4 baja, ¿cierto? A 2C y así. Entonces dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? ¿Cuál creen ustedes, en vista de ese gráfico, ¿cierto? Que podría ser la alternativa correcta? Pueden contestar. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta según lo que ustedes ven de ese gráfico? ¿Mm? Analizando, ¿verdad? El gráfico y analizando lo que anoté al lado, ¿ya? Que eso es como el ayuda a memorias que nunca se les tiene que olvidar. ¿Mm? Tenemos una respuesta, a ver, veamos. La E dice, a ver, veamos. Dice, ya, entonces, partamos. En uno, la célula tiene 2C. Entonces, ¿en qué etapa tiene 2C la célula? Podría ser o en la telofase o podría ser en la G1, ¿cierto? Pero fíjense, en la 2 va aumentando la cantidad de N, el C. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a mí se me hace inmediatamente conocido porque yo sé que si la célula está en G1 y yo sé que si pasa a G2 va a aumentar la cantidad de material genético. Porque miento, si está en G1 y pasa a S, ¿cierto? Yo sé que en S ocurre un aumento de la cantidad de material genético. Entonces, en 1, esto es G1, esto es S, porque está aumentando la cantidad de material genético. Esto es G2, ¿cierto? Y esta podría ser la mitosis completa. A lo mejor no es necesariamente la profase, sino que la mitosis como tal. ¿Ya? Entonces, G1, porque yo sé que ahí está el 2C, S, porque aquí está, no es que en S se duplique al tiro todo el material genético, o sea que esto es de a poco, por eso va aumentando así de a poco, no es como un escalón más, sino que esto va aumentando de a poquito. Después en la etapa 3 ya hay 4C, entonces esto es G2, y todo esto que ocurre aquí es la mitosis. Entonces, al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? En la etapa 4 tiene lugar la duplicación del material genético. No, ¿cierto? Porque si tiene lugar la mitosis. Entonces, la 1 no es. La B dice, la cantidad de material genético solo se modifica en la mitosis. Falso, ¿cierto? Porque aquí se modifica, pero aquí también. Entonces, la B tampoco. La C dice, en la etapa 2 se produce la división celular. Falso, porque la división celular se produce acá, para afuera. La D dice, la cantidad de N aumenta progresivamente a lo largo del ciclo. Falso. ¿Por qué? Porque solamente aumenta aquí, no aumenta progresivamente a lo largo del ciclo. Por lo tanto, la respuesta correcta es E. En la etapa 4 se produce la repartición del material genético entre las dos células hijas. Por supuesto, porque aquí ocurre la mitosis y una de esas etapas tiene que ser la telofase, en donde ocurre la partición equitativa, ¿verdad?, del material genético hacia las dos células. ¿Se fijan? Entonces la respuesta correcta, como dijo Macarena, es la E. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la mitosis? O sea, ¿para qué sirve todo esto? ¿Y qué saco con aprendérmelo, ¿cierto? Bueno, saca que usted podría quedar en la universidad en la carrera que usted quiere, ¿cierto? Si se la aprende bien, pero así como, ¿qué característica importante tiene en mi vida el saber esto de la mitosis? Bueno, en realidad, ¿para qué sirve la mitosis, cierto? Bueno,
La mitosis tiene como objetivo de vida entregar la misma información genética de una célula madre a sus células hijas. Ya sabemos que todo lo que se forma en la mitosis, todo igual, genéticamente. Son todos clones, ¿verdad? Entonces, hay, dependiendo del tipo de organismo donde ocurra mitosis, va a depender para qué sirve en cada uno. Por ejemplo, en los eucariontes unicelulares, vale decir los eucariontes que tienen una sola célula, muchas veces la única forma que tienen de reproducirse estos bichos es por mitosis, no tienen otra. Pero por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo en algunos eucariontes pluricelulares, pero que no, son asexuados, o sea, no hay machos ni hembras, ¿sí? Por ejemplo, la mitosis sirve para la reproducción también, pero también, por ejemplo, para el crecimiento. Pero por ejemplo, en nosotros, que somos eucariontes pluricelulares con reproducción sexual, la principal función que cumple la mitosis en nuestra vida es ayudarnos, por ejemplo, a crecer, a la renovación celular, en fin. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la mitosis dentro de nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve la mitosis dentro de nosotros? Por ejemplo, para renovar tejido. Por ejemplo, el día que usted creció, bueno, está creciendo todavía. ¿Cómo creció? ¿Cómo aumentaron el tamaño de sus huesos en largo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque como usted, ¿cierto? Los huesos se fueron dividiendo, generando más huesos y se fueron alargando. ¿Cómo lo hicieron? A través de mitosis. Las células del hueso se fueron dividiendo una tras otra, y fueron generando, ¿cierto? Alargando el hueso, haciendo crecer el músculo, ¿cierto? No sé, pues de seguro alguna vez en su vida se hizo alguna herida. Bueno, ¿cómo se cicatrizó esa herida? Porque las células de la piel se reprodujeron, ¿cierto? Por mitosis y generaron más piel, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Uno va viendo, ¿cuál es la importancia de la mitosis dentro de mi cuerpo? Bueno, todas esas características que te estoy mostrando y te estoy diciendo son cosas que hacen la mitosis para poder llevar a cabo, ¿cierto? Todas las cosas que pasan, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal que la mitosis cumple dentro de nosotros? ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a este tema que es el cáncer. ¿Por qué? Porque resulta que eh, la mitosis bien hecha y la mitosis normal que ocurre en cada momento que está pasando ahora en cada uno de nosotros, si está regulada y está todo bien, no va a pasar nada. Pero el problema es cuando se desregula, cuando hay algún problema en la división celular. Y cuando hay problemas en la división celular del tipo mitosis, ocurre este problema de enfermedad que se llama cáncer. ¿Ya? Que yo creo que el día de mañana harta gente me va a sorprender hablando de él. Espero. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo les hago un spoiler para que el día de mañana les pregunten a sus compañeros qué es el cáncer, ¿cierto? Eh, y ya ahora sepan lo que es, ¿cierto? Y les hagan preguntas peludas para que no sepan responder y les vaya mal, ¿ya? Y yo les puedo poner un 1, ¿ya? Esa es la... No, mentira, pero sí que sepan, ¿cierto? Y ya vayan con una idea, ¿cierto? Más o menos de qué es lo que es el cáncer. Ya, primero que nada, el cáncer es una enfermedad genética, ¿ya? Partamos de esa base. Es una enfermedad genética. Vale decir que si es genética se puede heredar, ¿ya? Y eso es bien importante. Está comprobado que el cáncer se puede heredar, ¿sí? De madres a hijos, bueno, y de padres a hijos, ¿cierto? Em, pero esa enfermedad, ¿a dónde apunta? Apunta a la alteración en el control sobre el ciclo celular. Vale decir que cuando una célula está en G1 y quiere pasar después a S, después a G2 y después a mitosis, y después volver a G1, ¿cierto? Este ciclo celular, algo pasa en el control de la célula cuando quiere pasar de una etapa a otra. ¿Ya? Algo pasa aquí. Eh, exactamente, Emilio. Eso es lo que vamos a empezar a conversar ahora de un poquito de la P53 y otros genes, ¿cierto? Que funcionan como los antioncogenes, en fin, y otras cosas que hay acá. Fíjense. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que resulta que de manera normal, si todos los controles, ¿cierto?, de una célula están bien y no pasa nada, ¿cierto? Y está todo muy bien regulado, entonces la célula pasa, se divide, vuelve a entrar al ciclo, pasa, se divide, listo. También sabemos que cuando los controles funcionan y hay una célula que tiene un error, tiene una salida este ciclo a los que se llaman los G0, ¿no? Que eran estos reposos proliferativos en donde la célula, ¿cierto?, trataba de reparar, por así decirlo, su error, ¿cierto? El error que este tiene. Y si por ese motivo el error era tan grande que básicamente era casi imposible de reparar o no valía la pena repararlo, se generaba el proceso de apoptosis, ¿cierto? Apoptosis o muerte celular programada, que era el suicidio celular, ¿cierto? Que la célula decía, ¿sabes qué? En realidad no vale la pena seguir, mejor me mato. ¿Y qué hacía? Se mataba, ¿listo? Y se suicidaba, ¿cierto? En el nombre de todas las otras células que no tenían un problema, ¿cierto? Para cuidarlas, esta célula que sí tenía un problema se destruía. Bueno, resulta que eso es lo normal. Esto es lo que debería pasar y que está pasando dentro de nuestro cuerpo ahora de manera normal. Pero por alguna desgraciada razón, de repente, y que nadie sabe cuál es, si ese es el problema, ¿cierto? Porque si uno supiera, en realidad ya hace rato que habría cura para todo esto, de alguna desgraciada razón, la maldita razón, estos controles fallan. Si ustedes me preguntan por qué fallan, no sé, y nadie sabe. ¿Se fijan? Ese es el grave problema, no, nadie lo sabe. Entonces, estos controles, cuando pasa de G1 a S, de S a G2, de G2 a M, y vuelta al ciclo, fallan. Por ejemplo, hay una célula que está mala, y en vez de irse a G0, sigue a S. Sigue mala, y en vez de volver a irse a G0, sigue a G2. Sigue mala, y en vez de matarse, de hacer apoptosis, se divide. Mala, con un error, con una mutación. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, ¿por qué nadie lo sacó? ¿Por qué nadie sacó esa célula antes? ¿Por qué el control falló? Bueno, esa es una buena pregunta. Si usted descubre la razón de por qué, se va a ganar un Nobel, créanme. Porque el entender eso es entender por qué ocurre cáncer. Entonces, si usted lo logra descubrir, de verdad, acuérdese de que su profesor fui yo y me da un cachito del premio también, porque por si acaso cuando ustedes se ganan el Nobel les dan plata, y harta, ¿ya? Aparte del reconocimiento mundial les dan mucha plata. Bueno, la cosa es que de alguna manera, ¿cierto? Estas células malas, nadie sabe la razón por qué, ¿cierto? Se logran bypassear estos controles y no salir a G0 y no hacer apoptosis y lograr dividirse con errores en su material genético que generan que son mutaciones, ¿ya? En su material genético. Errores en su material genético que generan estas mutaciones y que generan que la célula como tal no esté en condiciones aptas para dividirse, pero se divide igual. Por ejemplo, no se sabe por qué fallan estos controles, pero sí se sabe qué cosas pueden estimular a que estas cosas fallen. Por ejemplo, los agentes cancerígenos. Fumar, exponerse mucho al sol, ¿cierto? No sé, bueno, cualquier agente cancerígeno, cualquiera, tienen como su forma de actuar como agente cancerígeno es que las células bypasseen los controles celulares y se pueden dividir malas. Bueno, cómo lo hacen no se sabe, como les dije yo, pero todos estos agentes cancerígenos, eso hacen que las células, ¿cierto?, puedan dividirse estando malas. En vez de hacer apoptosis, ¿cierto?, se siguen dividiendo. Entonces, para yo controlar eh, la normal división celular, yo tengo así como dos grandes familias de genes que me controlan esto. Los genes supresores de tumores y los protooncogenes. Los genes supresores de tumores son son genes, ¿cierto?, que generan proteínas, que esas proteínas se van a dar cuenta y van a ir mirando, por ejemplo, cuando hay una proteína, o sea, una célula que tiene algún problema y
van a intentar que esa célula se salga del ciclo y la destruyan, ¿cierto? Y hagan apoptosis, para que no se genere cáncer. Y los protoncogenes, que son estas otras genes que están nombrados acá en verde, lo que van a hacer es que, por así decirlo, van a estimular a la división celular a las células que no tienen problemas, que no hay ningún problema, la van a hacer pasar, por así decirlo, de una etapa a otra, sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si esta célula no tiene ningún problema, puede pasar a S, si no tiene ningún problema, puede pasar a G2 y así. ¿Ya? Es como el peaje, así que va levantando la barrera, porque no hay ningún problema, ya pagó, ¿cierto? Ningún problema, listo, puede seguir. Entonces, estos dos familias de genes en una célula normal y en nuestras células, todas, están funcionando de manera normal. Están diciendo, hay una célula mala, para afuera. Están diciendo, esta célula está bien, puede seguir. Y esto se está regulando de manera normal. Estas dos familias de genes están funcionando súper bien en nuestro cuerpo y por eso no tenemos cáncer. Pero por alguna razón, que no se sabe, esto en algún momento falla. Y tampoco pasa en todo el mundo. Esto le pasa a la gente que le da cáncer solamente, y no todo el mundo le da cáncer. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, por ejemplo, no sé, eh, yo tengo una familia que se sabe por ¿cuánto se llama? Por eh, herencia familiar, que desde mis abuelos para atrás hay indicios de cáncer, por ejemplo, de cáncer de pulmón. Y a mí me encanta fumar. Estoy jugando con fuego, ¿se dan cuenta, no? Estoy jugando con fuego, estoy jugando con algo que yo sé que me va a hacer mal. ¿Te fijas? Por ejemplo, no sé, pues si mi mamá tiene problemas en los pulmones, si mi papá tiene problemas en los pulmones, si mi abuelo tiene problemas en los pulmones, y yo, obediente, ¿cierto? Me encanta fumar. Lógicamente estoy incentivando a que me dé cáncer de pulmón, po. No sé, pues si hay indicios en mi familia de que muchas parientes, tíos, madres, abuelos, no sé, tienen problemas a la piel, forman melanomas, en fin, cosas. Y a mí me encanta ir a Reñaca a echarme al sol toda la tarde. Y no echarme bloqueador, sino que echarme bronceador. Estáis jugando con el cáncer. Estáis jugando así a la ruleta rusa. ¿Te fijas, no? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que todos estos agentes cancerígenos, que incluso pueden ser algunas veces son agentes biológicos, como incluso algunos virus, pueden causar, por ejemplo, daño en el ADN y mutaciones y por tanto futuro cáncer, ¿cierto? Eh, Todo esto se están exponiendo las células de un tejido que están normales, ¿cierto? Estas células están de tamaño normal, ¿cierto? Y de forma de vida normal. Cuando son expuestas a todos estos agentes cancerígenos, algunas de estas células pueden empezar a fallar. Y cuando estas células empiezan a fallar, por ejemplo, a, a que estas cosas, ¿cierto? Los genes supresores de tumores, los protoncogenes empiecen a fallar, se empiezan a generar, ¿cierto? Divisiones celulares de células que no deberían haberse dividido, sino que se deberían haber destruido, porque tenían un problema, una mutación. Por favor, quiero que me respondan la siguiente pregunta para que lo tengan, lo tengan presente. ¿Qué ven de distinto en estas celulitas con respecto a las células normales? ¿Qué ven de distinto? ¿O son iguales? ¿Qué ven de distinto en esas celulitas? Se están formando como en masa, ¿cierto? Y más encima son pequeñas, tamaño y cantidad, exactamente. Les cuento, cuando las células forman, logran bypassear, ¿cierto? Se logran pasar por buena parte todo este proceso de control, ¿cuánto se llama? De control celular, ¿cierto? Se empiezan a dividir células que no deberían haberse dividido. Estamos claros con esa idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que estas células que no deberían haberse dividido tienen el siguiente problema. Primero, se reproducen muy rápido. Su ciclo de vida G1, S, G2 es pero
rapidísimo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el G1, SG2 en una célula normal dura una semana. ¿Ya? En esta puede durar un par de horas. G1, SG2 y otra vez se están dividiendo. G1, SG2 y otra vez se están dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como el ciclo celular de estas células se acelera, prácticamente no alcanzan ni a crecer en tamaño y ya se están dividiendo otra vez. Por eso son chicas, porque básicamente ya prácticamente ni siquiera se alcanzan a aumentar en tamaño y ya otra vez se están dividiendo. ¿Se fijan? Porque su ciclo celular es muy corto. G1, S2, M. G1, S2, M. G1, S2, M. A cada rato. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Y justamente, como ustedes se dan cuenta, aumentan en número y también su tamaño es más pequeño. ¿Por qué? Porque prácticamente no alcanzan a crecer. Como su G1 es tan chiquitito, el tamaño prácticamente no aumenta. Por eso son chicas. ¿Ya? Eh, claro, cada una también puede generar distintas mutaciones, o bien, como estos son mitosis, la mutación de una célula me generó todo este conjunto de células que todas son iguales, pero todas están mutantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando a usted se le hace un cúmulo, una acumulación de células cancerígenas en un lugar específico de un tejido, por ejemplo, una glándula mamaria, el pulmón, lo que sea, eso se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Eso, ese conjunto de células, eso es un tumor, ¿cierto? Excelente, excelente, Martín. Eso se llama tumor. Entonces, cuando usted tiene un tumor, es que usted tiene un conjunto de células mutantes, cancerígenas, erradicado en un tejido. Por ejemplo, no sé, una glándula mamaria, el útero, el pulmón, una parte de la piel, en fin, ahí tiene un tumor. Uno podría pensar que los tumores, ¿cierto? Y no sé si alguna vez lo han escuchado, en medicina, ¿cierto? Uno ocupa ¿cuánto se llama? La determinación o la denominación de que hay dos tipos de tumores. Los tumores benignos y los tumores malignos. No sé si alguna vez lo han escuchado por ahí, que de repente lo dicen los médicos, ¿cierto? Tumores benignos y tumores malignos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Porque lamentablemente pasa mucho que la gente dice, ah, tengo un tumor, pero es benigno. Así como que no fuera nada. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un maligno? Ya, podría ser, ¿cierto? Uno hace metástasis, ¿ok? Y que ya vamos a explicar qué significa. El benigno puede ser sacado fácil porque está todo acumulado. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que están súper bien sus aportes, porque por ahí va la respuesta. La respuesta en realidad es bien sencilla. La diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno tiene que ver con la velocidad de reproducción. Los tumores benignos se reproducen un poquito más lento y se mantienen acumulados en un lugar. Por ejemplo, aquí. Y esto empieza a crecer, pero aquí. No se mueve de aquí. Eso es un tumor benigno, que está ubicado en un sector específico y no se mueve de ahí. Y su tasa reproductiva, si bien es cierto, es rápida, no es tan rápida como un tumor maligno. En el caso de los tumores malignos, la tasa de reproducción es extremadamente rápida. Las células se dividen, se dividen, se dividen, se dividen una y otra y otra y otra vez. Y más encima, y eso es lo peor, se sueltan de aquí. ¿Ya? Ya no se mantienen acumuladas, sino que se sueltan. Y pasa que cuando las células se sueltan, empiezan a viajar por los vasos sanguíneos y se pueden erradicar en otro tejido que no tenía cáncer y generar un nuevo foco de tumor en otro lado, probablemente muy alejado desde donde ocurrió el foco original. Cuando eso pasa, lo que usted tiene es metástasis, ¿ya? La metástasis. Metástasis. La metástasis, haciendo un símil, es como el SIDA de la enfermedad del VIH. Cuando usted tiene metástasis, es la etapa terminal de un cáncer. Ya, lamentablemente, cuando usted tiene metástasis y le detectan este problema, ya no hay mucho más que hacer. ¿Sí? Porque lamentablemente el tumor que alguna vez usted tuvo, no sé, en la piel, que usted tuvo en la glándula mamaria,
que tuvo en el útero, que tuvo, no sé, en el pulmón, ahora ya se rompió, se ramificó y se fue al hígado, se fue al estómago, se fue a diversos lados y ya prácticamente todos los tejidos de su cuerpo tienen cáncer. Entonces, frente a eso, ya no hay mucho más que hacer. ¿Sí? O sea, si usted conoce a alguien, si usted le ha tocado la lamentable experiencia de saber de algún familiar, cosas por el estilo que lamentablemente le han detectado metástasis, ¿cierto? Ya me atrevería a decir, aunque suene lamentable y feo lo que voy a decir, pero me atrevería a decir que probablemente dicha persona ya no está aquí. Me atrevería a decir, ¿cierto? Que es lamentable, obviamente, pero bueno, para que vean, ¿cierto? Lo lamentable que es la metástasis, ¿cierto? Eh, bueno, una de las cosas importantes que necesito que ustedes sepan también es lo siguiente. Se sabe, y esto se los cuento como un dato importante que a lo mejor no entra en la PSU, pero como a ustedes creo que les gusta saber un poquito más, entonces yo creo que igual es importante premiar aquello. Eh, Se sabe, tampoco se sabe cómo, pero se sabe que las células cancerígenas, aparte de dividirse rápido y formar los tumores, estimulan la formación de vasos sanguíneos. Son tan malas estas células que más encima llaman a formarse vasos sanguíneos entre medio de ellos, justamente para favorecer la metástasis, para favorecer la dispersión. El proceso de estimulación de formación de vasos sanguíneos que hacen las células cancerígenas se llama angiogénesis. ¿Sí? Angiogénesis. Eh, las células cancerígenas estimulan la angiogénesis, estimulan la formación de capilares, de vasos sanguíneos aquí entre medio de ellas, cosa de que haya mucha irrigación en ellas y sea más fácil desprenderse y generar metástasis en un futuro. Exactamente, por eso muchas veces hay tumores que son inoperables, o sea, a lo mejor está localizado y todo lo demás, pero no puedo porque está tan lleno de vasos sanguíneos que es como, ya, yo te puedo sacar el tumor, pero probablemente capaz que te terminís de sangrar. Entonces, como, chuta, ¿qué hago? O te quedáis con el tumor o corres el riesgo de que te mueras, pero no por un tumor, sino que porque te desangraste. De repente pasa así, pasa, aunque ustedes no lo crean, de repente estas cosas son, ¿conocen los ovillos de lana? Los que andan con las abuelitas, ¿cierto? Los ovillos de lana. Así de vasos sanguíneos entre medio de las células. Así como la lana, así, el ovillo de lana, pero entre medio de las células. Imagínense la cantidad de vasos sanguíneos que prácticamente no hay en ningún otro lado del cuerpo, pero aquí sí. Una cosa interesante, ¿cierto? Que tiene el cáncer. Eh, Lamentablemente, como dices Martín, exactamente, pues, esto es calladito, esto nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Evidentemente, claro, pues si yo soy consciente de que me expongo a fumar, y no sé, pues y hago todas estas cuestiones que en teoría no debería hacer, claro, pues esto está pasando, ¿cierto? Calladito, y ¿cuándo me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta cuando ya sea muy tarde, ¿cierto? Ese es el problema. Y ese es el lamentable problema de todo esto, porque muchas veces la gente lo detecta, porque en realidad detectar el cáncer es fácil, pero lamentablemente cuando se detecta ya muchas veces es muy tarde. Por eso a las mujeres les dicen tantas veces, y perdónenme que me refiero a las mujeres en ese sentido, pero eh, creo que son un buen ejemplo, les dicen, hágase el PAP, vaya a hacerse ¿cuánto se llama? La cuestión para detectar cáncer de mama, hágase las palpaciones, hágalo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insistes tanto? Porque resulta que mientras más antes yo detecte un cáncer, más posibilidades tengo yo de evitar la metástasis y posiblemente curarme del cáncer. ¿Ya? Si bien es cierto, no hay un fármaco ni nada que me impida, ¿cierto? La muerte de todas estas células. Por ejemplo, no sé, pues si el tumor es chiquitito, ¿cierto? Es fácil de sacar. Y si se saca completo, probablemente, mira, puedo vivir para contarlo, y decir, mira, yo tuve cáncer y ya no. Pero si usted lo deja estar, lo deja estar, lo deja estar, bueno, el día de mañana, ¿cierto? Cuando le detecten el cáncer, probablemente ya no haya mucho más que hacer.
ya sea tan grande el tumor o bien ya haya metástasis y bueno, lamentablemente, como decían, ¿cierto? Ya no haya mucho más que hacer. Entonces, obviamente eso es súper complejo, pero por eso es importante el tener el cuidado de hacer, ir, mirar, chequearse, ¿cierto? No es malo, ¿ya? No le tengan miedo a ese sentido, al contrario, más miedo deberían tenerle a esto, ¿sí? Que, que a hacerse un chequeo para que les digan, no, usted está normal, ¿ya? Háganlo, chiquillos, háganlo, de verdad háganlo. Sí, sí, sí. Bueno, si ustedes son mujeres, vayan a hacerse el PAP, vayan a palparse, ¿cierto? Las mamas y todo lo demás. Eh, si ustedes son hombres y tienen polola, acompáñenlo y vayan, o insisten en que vayan. Lo mismo ustedes, háganse chequeos, ¿cierto? Si bien es cierto, están muy chicos todavía como para hombres, por ejemplo, para un cáncer de próstata, todavía a esta altura de su vida no, pero más adelante podría pasar, ¿cierto? ¿Cierto? Háganlo, háganlo, ¿cierto? Mientras usted más se chequee, menos probabilidades de tener cáncer tiene. Es así de sencillo. Miren, algo bien interesante, aunque bueno, sale un poco de lo que estamos conversando, pero igual importante e interesante. La tasa de generación de células malas en una persona normal que no tiene cáncer, por ejemplo, en cualquiera de nosotros, si nosotros pudiéramos medir cuántas células malas por minuto se hacen en nuestro cuerpo, yo creo que ustedes se sorprenderían de la cantidad de células malas, posiblemente cancerígenas, que se realizan en nuestro cuerpo, pero que no generan cáncer, porque los sistemas que tiene nuestro cuerpo las matan, las destruyen. La tasa de generación de células posiblemente cancerígenas en nuestro cuerpo es realmente alta. Se generan células con errores a cada rato. ¿Pero por qué no nos da cáncer? Bueno, porque nuestros sistemas sí están funcionando bien y no se genera cáncer. ¿Se fijan? Esa es la gracia. Eso es lo bonito que tiene este sistema de que claramente puede evitar, ¿cierto? Que estas células malas, ¿cierto? Se logren dividir, ¿ya? Bueno, entonces, como ya saben, hay agentes cancerígenos físicos, como por ejemplo las radiaciones, algunos químicos, como los contaminantes, como el tabaco, ¿cierto? Y todas las cuestiones, y también incluso a veces algunos biológicos, ¿ya? Como por ejemplo algunos virus. Bueno, resulta que hay una proteína muy importante que se llama la P53, que es la que, por así decirlo, es nuestra guardiana del ADN, así como el Superman del ADN. La P53 es una proteína que anda vigilando, anda mirando, anda diciendo, ¿está bien todo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Anda mirando. Y hay cosas que a la P53 la activan y que hacen que una célula que está mala, o que posiblemente pueda tener algún error, se salga del ciclo, se vaya a G0, se trate de reparar, o bien se destruya. Por ejemplo, ¿qué cosas activan la P53? Todo eso. El estrés oxidativo, la privación de nutrientes, la hipoxia, el daño en la ADN, cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Que están nombradas aquí, ¿cierto? Son como activadores de la P53, llaman la atención de la P53. Si una célula, por ejemplo, presenta daño en el ADN o tiene hipoxia, o hipoxia significa poco oxígeno, por ejemplo, no tiene privación de los nutrientes, vale decir, no sé, pues, esa célula no se está alimentando bien, tiene actividad oxidativa, vale decir, no sé, pues, está llena de unas cosas que se llaman los ROS, los partículas oxidativas, bueno, son cosas más de metabolismo. Cualquiera de estas cosas va a activar la P53 de una célula, que es una proteína, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la P53? La P53 va a generar, bueno, va a evitar, en realidad, que por ejemplo se genera angiogénesis, que era la formación de vasos sanguíneos. La P53 evita eso. Por ejemplo, estimula la autofagia, o sea, la destrucción de la célula, estimula la senescencia, vale decir que esa célula se salga del ciclo celular y no se divida, ¿cierto? Por ejemplo, genera la autofagia, vale decir la destrucción de la célula, la detención del ciclo celular, ¿cierto? Estimula la apoptosis, que se destruye esa célula. En algunos casos también, si el daño no es tan grande, podría reparar el ADN. En fin, diversas cosas, ¿cierto? Que pueden pasar
y que spoileo para que sufra Macarena, ¿cierto? Como siempre. Todo esto lo vamos a ver el otro año, ¿cierto? Si alguna vez, si votan por el ramo de biología celular y molecular, ahí lo vamos a ver con mucho detalle, de verdad, mucho detalle. Vamos a ver qué hace finalmente toda esta famosa P53 dentro de nuestras células que trata de evitar, ¿cierto?, que se genere cáncer. Ahora, y la pregunta del mundo es, entonces, si tenemos una proteína, bueno, vote nomás, pues vote, sí, así me dan pega a mí también. Si tenemos una proteína que nos ayuda a que no nos dé cáncer, entonces, ¿por qué? ¿Ah? Da cáncer. ¿Cierto? Esa es es la pregunta que uno podría preguntar, que uno se hace de manera natural. Pues. Si tenemos una cuestión que evita que se generen cáncer, entonces, ¿por qué carajo da cáncer? Pues, ¿cierto? Esa es la razón. Y esa es la pregunta que nadie ha logrado responder hasta el día de hoy. Se cree que falla. De hecho, hay datos que dicen que cuando la P53 falla, generalmente da cáncer. Pero también hay otras evidencias, entonces bien, hay harto, más, ¿cómo decirlo? Más dudas que certezas, ¿ya? Con respecto a esto del cáncer. ¿M? Pero si ustedes se fijan, es un tema apasionante, que finalmente la activación de esta P53 termina en la supresión del tumor, o sea, evita que se forme un tumor. ¿M? Se sabe eso, la P53 evita formación de tumores. ¿Ya? Bien. De hecho, la P53, el otro nombre que tiene es la proteína supresora de tumores. ¿No? Ese es el otro nombre que tiene. Supresora de tumores. ¿No? Ese es el otro nombre que tiene. Eh, sabemos que está esta guardiana, pero bueno, sabemos que también no es infalible. De alguna manera falla. Entonces, ¿por qué falla? Bueno, son buenas preguntas que uno podría hacerse, ¿cierto? Y estar ahí harto rato tratando de entender. Bueno, como ya les había dicho, hay dos tipos de tumores, el tumor benigno y el tumor maligno. Esto es un tejido, ¿cierto? Mamario, de la glándula mamaria, ¿cierto? Normal. Y cuando usted tiene un tumor benigno, usted tiene un tumor de crecimiento lento, que generalmente es encapsulado. ¿Qué significa que es encapsulado? Que está ahí, que no se mueve ni para allá ni para acá, ¿cierto? Sino que está en un lugar específico, delimitado, ¿cierto? Y de crecimiento, como les decía yo, lento. O sea, si bien es cierto, la tasa de reproducción de estas células es más rápida que la tasa de reproducción de las células normales, no es tan rápida como la velocidad a la cual ¿cuánto se llama? Se dividen las células de un tumor maligno. En un tumor maligno, que crece extremadamente rápido, prácticamente exponencial, es extremadamente invasivo, porque no está eh, en cuanto circunscrito a ningún área, sino que se expande a través del área. Y este es el que hace metástasis, ¿cierto? Ya sea por vía sanguínea o también incluso vía linfática. ¿Ya? Esas son las diferencias, ¿cierto?, entre un tumor y otro. ¿Ya? Los dos principales tipos de tumores que existen. Y ¿tenemos preguntas? Ah, sí, es súper cuático el sarcoma. ¿Mm? Algo bien importante, y sí, eso, buena pregunta también, se me había olvidado. ¿Un tumor benigno puede pasar un tumor maligno? ¿Cierto? Esa podría ser una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Un tumor benigno podría pasar un tumor maligno? ¿Podría darse ese chance de pasar de uno a otro? Y la respuesta es sí. Sí. Ojo, no en todos los casos, ¿eh? Hay casos en que no, pero no les voy a dar un número, pero en la gran mayoría de los casos sí, sí se puede dar el pase. Ahora, una muy buena pregunta es hacerse, bueno, ¿y por qué de un benigno se pasa un maligno? Y la respuesta no la tengo ni yo ni nadie. ¿Por qué, por qué se pasa de un benigno a un maligno? Bueno, no lo sabemos. ¿Mm? Por precio. No, en realidad esto es, bueno, evidentemente, no sé, pues sí, eh, supongamos, pongan un ejemplo así bien burdo, pero para que me lo logren entender.
Entonces, pues si esto es la glándula mamaria, ¿cierto? La glándula mamaria, que está dentro de la mama de la mujer, ¿cierto? En general, si ustedes piensan, ¿cierto? Una mujer, eh, en la posición que tienen las mamas, ¿cierto? En general sufren bastante roce, ¿cierto? Al vestirse, al moverse, ¿cierto? Se pueden pasar a llevar, en fin, sufren bastante roce todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que si usted esta cosa, este tumor benigno que está ahí encapsulado, pero lo está toqueteando a cada rato por el roce, por todas las cosas, es muy probable que logre pasar a un tumor maligno. Es probable, y es muy probable que así sea, ¿cierto? Hay tejidos, como por ejemplo las glándulas mamarias, que están muy expuestos al roce y a todo lo demás, en donde generar el trasloque de un tumor benigno a uno maligno es mucho más fácil que en otro. Por ejemplo, no sé, pues hay los cánceres que ocurren, por ejemplo, en órganos más internos, como no sé, en el estómago, por ejemplo, no es que no se pueda, pero es más difícil, porque no tiene tanto roce ni está tan expuesto, en teoría, en teoría no es tanto, ¿ya? Como por ejemplo lo que comentábamos recién. No sé si se entiende esa idea, ¿ya? La idea de la exposición de los tejidos, ¿ya? Eh, es que, de hecho, pues Martín, una persona, si una mujer tiene cáncer de mama, bueno, va a depender en realidad de dónde tenga el cáncer en la mama, pero podría generar problemas en la formación de su leche, lógico, sí, podría generar. Por ejemplo, dependiendo de dónde está, podría generar, lógico. Por ejemplo, no sé, la leche se produce en unos lugares que se llaman los alvéolos mamarios. Y si el cáncer está ahí, esa mama no va a generar leche. ¿Se fija? Entonces, depende del lugar, ¿cierto? Donde está, qué va a pasar. ¿Mm? Sí, pues también los cánceres tienen muchas subdivisiones. Yo aquí les estoy mostrando una, pero en realidad médicamente se conocen muchas más, porque yo ni siquiera también conozco, ¿no? Como yo no soy médico, ¿cierto? No conozco tanto la terminología específica de un médico, pero sí sé que existen muchos más, ¿ya? Bueno, como habíamos comentado antes, la metástasis, ¿cierto? Es cuando se producen tumores secundarios, desde un tumor primario, ¿cierto? Que se originó en un tejido X. De alguna manera, estas células adquieren, como dice ahí, la capacidad de desplazarse, y ya sabemos cómo, porque las células de un tumor primario estimulan la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y de esa manera, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Se mueven hasta otros tejidos y pueden generar tumores secundarios en otras partes, ¿cierto? Eso es una metástasis. Entonces, por ejemplo, el cáncer primario o el tumor primario apareció aquí en el colon ascendente, ¿verdad? Y esto se mueve hacia el pulmón, hacia el cerebro, en fin, ¿ya? Y cuando las personas tienen metástasis, ¿cierto? Está en la etapa terminal del cáncer, ¿ya? Una cosa bien interesante. No se sabe bien, pero en realidad es más dudas que certeza, pero se los dejo para que lo piensen, ¿ya? Les dejo la idea para que lo piensen. Una de las características o una de las posibles respuestas de por qué los tumores generan angiogénesis, ¿sí? Generan formación de vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen? Es por una respuesta del sistema inmune. El sistema inmune innato dice, hay unas células que están ahí medias raras. Chuta, ¿cómo llego a ellas? Se me ocurre una idea. Forma vasos sanguíneos. Claro, el sistema inmune va a llegar ahí, pero le estáis dando el caminito en banda, pues, le estáis dando la ruta por donde irse después las células. ¿Te fijas? Entonces, de repente se piensa, ¿cierto?, que podría ser que, claro, el sistema inmune, por tratar de ir a hacerlo mejor, por tratar de ir a destruir estas células, ¿cierto?, que están malas, genera este camino, que es estos vasos sanguíneos, y, bueno, las células cancerígenas le hacen lero lero al sistema inmune y se empiezan a mover a través de estos vasos sanguíneos. Esa es una de las ideas de por qué ocurre angiogénesis. No se está eh, completamente de acuerdo
ni esa es la razón, pero sí, sí es convincente, porque sabemos que el sistema inmune se mueve a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo llega ahí? Bueno, tiene que formar algún vaso sanguíneo. Entonces, esa es como la idea de por qué se estimula la angiogénesis a través de cuando se generan tumores. ¿Sí? Esa es una de las ideas. Se los dejo ahí como idea que tal vez lo pueden pensar, ¿cierto? Y en una de esas, bueno, el día de mañana tal vez podemos analizarlo un poquito más. ¿Ya? Bueno, entonces, con eso, ¿cierto? Terminamos esta parte de mitosis, ¿cierto? Mitosis, cáncer, lo hemos visto con harto detalle. Y ahora vamos a pasar al otro tipo de división celular, que es la meiosis, ¿ya? La meiosis. Así que, como título, como ustedes gustan, meiosis. Voy a pausar un segundo esta cosa, reanudamos grabación. Entonces lo que vamos a ver ahora es la meiosis, y bueno, más adelante veremos también la gametogénesis, que es la formación de los gametos, ¿sí? El proceso de formación de los gametos. Bien, pues, entonces, bueno, vamos, ya vimos todo esto, ¿cierto? Todo lo que es la división celular de forma de mitosis, ¿verdad? Y todo lo que ocurre cuando esa mitosis lamentablemente falla. Y ahora vamos a aprender este otro proceso que es la meiosis. Volvemos a una pregunta inicial, ¿cierto? Un poquito más compleja. Dice, una célula presenta una dotación cromosómica 2n igual 6. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa dicha célula en una etapa posterior a la metafase 2? O sea, me aparece ahora un número, ¿cierto? Algo más extraño de lo que en teoría uno tiene como aprendido, ¿no? Como algo más raro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender y vamos a tratar de dilucidar, bueno, qué diablo significa todo esto, ¿cierto? ¿Alguna idea de cuál podría ser la respuesta de esta pregunta? ¿Sí o no? Así de sencillo. ¿Alguna idea de cuál podría ser la respuesta a esta pregunta? Vemos al tiro lo veo ya. Perdón, que eh, acá, perdón, disculpen que me habían hablado. Ya, hablan de la E, de la C, ¿cierto? La A, bueno, me están diciendo todas. No, pero bueno, vamos a tratar de ver cuál es, po. Ajá, con la clase se supone que uno debería tratar de entender cuál es. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la meiosis, y de hecho yo creo que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Bueno, aquí partamos con una pregunta. Dice, las figuras 1, 2, 3 y 4 corresponden a esquemas realizados durante la observación de los cortes de un testículo del ratón al microscopio. Entonces, estas son las células del testículo, ¿cierto? Y aparecen 1, 2, 3 y 4. Entonces, eh, bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? Que o tal vez no lo saben, pero ahora lo van a saber, es que en los testículos del ratón se están llevando a cabo procesos tanto de mitosis y de meiosis, ¿ya? Y esta última, que es la meiosis, permite formar gametos, ¿ya? Y ahora lo vamos a... Entonces, para poder conocer la respuesta correcta, nosotros necesitamos saber cómo se forma la meiosis, cuáles son las fases de la meiosis. Entonces, la meiosis es un poquitito más complicada que la mitosis, pero no tanto, ¿ya? Sí, en realidad, explicándolo bien, yo creo que eh, no debería tener tanto problema. Primero que nada, la meiosis tiene dos partes. La meiosis uno y la meiosis 2. Partamos por esa base, ¿ya? Meiosis uno y meiosis 2. La meiosis uno también se llama meiosis reduccional, ¿ya? Ese es el otro nombre que tiene, meiosis reduccional. Y la meiosis 2 se llama meiosis ecuacional. Ya. En un ratito te vas a dar cuenta por qué esta se llama reduccional y por qué esta se llama ecuacional.
¿Ya? Si tú te logras dar cuenta, porque una se llama reduccional y la otra se llama ecuacional, yo me doy por pagado de que, al menos de la clase de hoy día. Mira, voy a ocupar este mono, pero no al tiro. Prefiero dibujar un mono de los feos que dibujo yo y después vemos lo que está bien dibujado. En el caso de la meiosis, yo ya sé que tengo dos partes, ¿cierto? Meiosis 1 y meiosis 2. Acá yo tengo una célula que va a entrar a la meiosis y esa célula se va a dividir en dos. Y hasta aquí yo podría decir, pero eso es una mitosis, pues. Una célula se divide en dos. Sí, le digo yo, es muy parecido. Esta va a ser la meiosis 1. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora estas dos células se van a volver a dividir. Y cada una me va a formar dos células nuevas. Entonces, esta que está acá es la meiosis 2. Si yo me doy cuenta, en una meiosis total yo no formo dos células, formo cuatro. Entonces ahí hay una diferencia bien interesante entre la mitosis y la meiosis. Porque la mitosis, ¿cuántas células formaba? Dos, ¿o no? Y esta forma, cuatro. Y ahí hay una diferencia. La mitosis forma dos, la meiosis forma cuatro. Pero hay una diferencia más importante aún. Pregunta para todos. ¿Cómo eran las células de una mitosis genéticamente hablando? ¿Cómo eran todas ellas? Las células de una mitosis genéticamente hablando. Todas iguales, ¿no? Todas eran clones, ¿cierto? Todas eran iguales. En la meiosis, ¿cómo serán estas células genéticamente hablando? ¿Serán iguales o serán distintas? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán iguales o serán distintas? Son diferentes. Todas estas células, estas cuatro células, todas ellas son distintas entre sí, genéticamente. Por ejemplo, si yo tomo esta, es genéticamente distinta a esa y a esa. Son todas distintas. Todas estas células que se generaron son genéticamente distintas. Genéticamente diferentes. Todas, ¿ya? Todas esas células son genéticamente diferentes. Eh, Splicing, no. Por permutación, ¿cierto? Y por Crucinovir, que es el otro proceso. Pero lo vamos a ver en un momentito más, ¿ya? Entonces, todas estas células son genéticamente diferentes, todas, ¿ya? Todas son absolutamente diferentes. Y otra gran característica es lo siguiente. Si yo pesco esa célula y la comparo con la célula que les dio origen, también son distintas, ¿ya? Entonces, todo aquí es diferente. La- Son diferentes entre sí y también diferentes a las células que les dio origen. Todo es genéticamente distinto, todo es absolutamente genéticamente distinto. Todo tiene variabilidad genética, ¿ya? Todo es distinto. Entonces uno podría preguntarse, ya, bacán, entonces que todas las células sean distintas, ¿cierto? Interesante. Pero la misma pregunta de siempre, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué logro con generar células distintas? Y ahí se me tiene que venir a la cabeza algo. Tener variedad, ¿verdad? No, el feto, o sea, la reproducción es meiosis, pero ya después la formación del feto y todo eso es mitosis. En todo caso lo vamos a ver, ¿eh? Todo esto, en unas clases más, así que ahí yo creo que te va a quedar mucho más claro. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Em, ah, ¿Cuál era la gracia de tener células distintas? Generar variedad, ¿cierto? Generar variabilidad genética. ¿Y por qué? Porque si yo me acuerdo, ¿qué células se forman por meiosis en mi cuerpo? ¿Cuáles son las células, las únicas células que en mi cuerpo y en el tuyo se forman por meiosis? ¿Cuáles son? Las de la piel, las de los ojos, las del cerebro. ¿Cuáles son? Los gametos. Exactamente. Los gametos, ¿cierto? Las células reproductivas, los gametos, es el nombre correcto en realidad, los gametos, son las únicas células que se generan por meiosis. Entonces eso quiere decir que nosotros somos distintos, genéticamente hablando,
Porque los gametos que nos dieron origen hace muchos años atrás, cuando nuestros padres, ¿cierto?, pensaron en tenernos a nosotros, también eran distintos. Entonces, el espermatozoide, que es un gameto que se formó por meiosis, tiene una configuración genética. Y el ovocito de la mamá, que es otro gameto, tiene otra configuración genética. El resultado de la mezcla de dos configuraciones genéticas distintas es un resultado de una variabilidad absolutamente distinta, que no es igual ni al que venía del papá ni al que venía de la mamá. Es algo absolutamente distinto. Y eso se llama variabilidad genética. Entonces, ¿cuál es la gracia de que los gametos se formen por meiosis y no por mitosis? Justamente generar variabilidad genética. Si los gametos se formaran por mitosis, seríamos todos iguales. Seríamos todos clones. Y eso no es así. ¿Y por qué no es así y somos todos distintos? Porque los gametos se forman por meiosis. Y por tanto, existe variabilidad genética. Bueno, entonces, ¿por qué la meiosis, cierto, se divide en dos? Por una razón bien sencilla. Mira. Supongamos que esta célula está en G1, ¿ya? En G1. Acá ocurre replicación, entonces acá va a ser la fase S y acá va a estar G2. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de una célula en G1? 2N igual 2C. En S sabemos que va a aumentar de 2C a 4C. Entonces, en G2 la célula va a ser 2N igual 4C. ¿Cierto? Entonces esto ya parece chiste repetido. ¿Cuál es la probabilidad con la cual una célula entra a meiosis? 2N igual 4C. ¿Cierto? Esa es la probabilidad con la cual una célula entra a meiosis. Entonces, esta célula con la cual que entró a la meiosis tiene probabilidad 2N igual 4C. Así entra una célula a la meiosis. Y cuando esa célula de la meiosis sale de la meiosis 1, estamos hablando de la meiosis 1, ¿qué probabilidad tiene? Por ejemplo, si yo miro esa o esa, ¿qué probabilidad tiene? ¿Cuántas N y cuántas C? Yo les enseñé a contarles. ¿Cuántas N y cuántas C tiene esa célula? ¿Cuántas N y cuántas C tiene esta célula? Acuérdense, ¿cómo sacaba yo el N y el C? Acuérdense que el N era el número de cromosomas y el C era la cantidad de ADN o el número de cromátidas. ¿Cómo sacaba yo el N? ¿Cuántos N ve aquí? ¿Cuántos números de cromosomas ve aquí? ¿Mm? N igual 2C, exacto. ¿Por qué? Porque en este caso yo veo un cromosoma, N, acuérdense que N era el número de cromosomas, ¿y cuántas cromátidas tiene ese cromosoma? 1 y 2. Entonces, cada una de estas células tiene ploidía N igual 2C. Entonces ya en la meiosis 1, una célula que entró con ploidía 2N igual 4C, de la meiosis 1, sale como N igual 2C. Pregunta, ¿qué pasó con el N? Con el N, ¿qué le pasó? Antes era 2, se redujo a 1. ¿Qué pasó con el C? Antes era 4, se redujo a 2. ¿Por qué se llama meiosis reduccional entonces? Porque en la meiosis 1 se reduce el N y el C. Por eso se llama meiosis reduccional, porque se reduce el número de cromosomas y también se reduce el número de cromátidas. ¿Sí? Se reduce el N y se reduce el C. Por eso se llama meiosis reduccional. Entonces, ahora cada una de estas células con ploidía N igual 2C va a entrar a la meiosis 2. Y cuando estas células ingresen a la meiosis 2, van a terminar formando células. ¿Con qué ploidía cada una de estas células? ¿Qué ploidía tiene cada una de estas células? ¿Qué ploidía tiene cada una? ¿Cuántas N y cuántas C tiene cada una de estas células? Por ejemplo, si yo miro esa, esa, esa. ¿Qué ploidía tiene cada una de esas células? N y C, ¿verdad? Exactamente. Cada una de estas células tiene, no lo voy a anotar en todas, pero para que ustedes lo entiendan, cada una de ellas tiene ploidía N igual C. ¿Se fijan, no? Tiene ploidía N igual C. Un cromosoma y una cromatida. N igual C. Entonces, ¿qué pasó? Que desde una célula que tenía ploidía N igual 2C,
yo terminé formando células que tienen ploidía N igual C. ¿Qué pasó aquí? Que se igualó la cantidad de N con la cantidad de C, ¿o no? Son iguales ahora. Entonces, lo que pasó es que se igualó la cantidad de Ns. Bueno, las N ya eran una, pero aquí siguieron siendo una. Se igualó ahora la cantidad de C con la cantidad de N, porque antes era 2C y ahora es C nomás. Entonces, como se igualaron ambas, ¿sí? Ocurrió una ecuación, ¿sí? Acuérdense que las ecuaciones son una igualdad. Yo tengo X más Y igual tanto. Yo estoy igualando. Por eso se llama ecuacional. Porque en este lugar, en la meiosis 2, se igualan la cantidad de Ns y la cantidad de Cs. ¿Sí? Y se igualan a la mínima expresión posible. N igual C. ¿Ya? Entonces, se llama meiosis ecuacional, vuelvo a reiterar, porque se igualan, ¿cierto?, la cantidad de N y la cantidad de C. Por eso se llama meiosis ecuacional. ¿Queda claro la idea de por qué la meiosis 1 se llama meiosis reduccional y la meiosis 2 se llama meiosis ecuacional? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, cada una de estas celulitas que se forma con ploidía N igual C, ¿cierto? Cada una de estas celulitas con ploidía N igual C, finalmente se transforman en lo que uno conoce como un gameto, ¿cierto? Ya sea un espermatozoide o un ovocito. ¿Mm? Aunque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Más adelante ahí lo vamos a entender con más detalle. Bueno, entonces, como ya saben, ¿cierto? La meiosis es un tipo de división celular eh, en donde lo que ocurre, ¿cierto? Es una reproducción, ¿cierto? En realidad una disminución del material genético desde una célula que era 2N igual 4C hasta 4 células que tienen ploidía N igual 2C. O sea, reduje todo a la mínima expresión. N igual C. ¿Cierto? Desde células que eran así, ahora yo formé células así, a su mínima expresión. Y estas células, ¿cierto? Yo les dije que las células que eran N, uno las llamaba como células haploides, ¿cierto? Eran haploides, ¿cierto? Eso yo les había dicho hace unas clases atrás. Cuando usted tenía células que uno les llamaba células N, ¿cierto? Esas células se llaman haploides. ¿Ya? No lo olvide. Células haploides. ¿Mm? Bien. Entonces, después de que ya sabemos, ¿cierto? Que esto es lo que ocurre, ¿cierto? En la meiosis 1 y 2. Ahora tenemos que entender los procesos que subyacen a todo esto, para decir qué es lo que ocurre en la meiosis 1, qué es lo que ocurre en la meiosis 2, y eso lo vamos a ir viendo con detalles. ¿Ya? Bueno, en la meiosis 1, en realidad las etapas son las mismas, profase, metafase, anafase, telofase, eso es lo mismo. ¿Ya? Eh, Pregunto entonces por Se puede- voz. Ya, profe. Ya, Dígame, tengo una duda, porque pregunta. se supone que nosotros generamos gametos, obviamente. En el caso Ujú, de las mujeres son los ovocitos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. En el correcto. caso de la mujer, siempre era X, Eh, y en el caso de los hombres era X o Y. hablando de los cromosomas. Sí, pues ¿Sí? en el caso de las ¿Y por mujeres. qué siempre es X en la mujer? Eso es lo que nunca lo puedo entender, como que era Pero mi oportunidad de saber. sí, en realidad es muy sencillo, es muy ¿En fácil. serio? Pues es muy fácil, es lógico. Mira, las mujeres son XX y los Sí, hombres somos XY, ¿o no? sí, pues así es, así lo Ya, entiendo. entonces, ¿quién tiene para elegir? El hombre, porque el hombre puede ser o X, o aportar una X en su gameto, o aportar una Y. Pero la mujer tiene solamente que aportar X. Entonces, por ejemplo, ya, Pero vamos a... eso, ya, eso pasa en este proceso, ¿pues no? ¿O Claro, no porque... tiene nada que ver? sí, no, no, sí, claro que sí. Porque cuando tú formas un gameto,
una célula gamética, van a haber algunas células, por ejemplo, ya, supongamos un espermatozoide de tu novio, ¿ya? Supongamos un espermatozoide bueno, de un hombre cualquiera. Van a haber espermatozoides que en el interior tienen el cromosoma X y otros espermatozoides que en el interior tienen el cromosoma Y, ¿cierto? Así van a haber espermatozoides que en el interior tienen el cromosoma X y otros que en el interior tienen el cromosoma Y. Pero ovocitos que van a producir las mujeres, los ovocitos lo único que van a tener adentro es una X, porque las mujeres son XX, entonces no tienen más que elegir. Entonces, si este espermatozoide fecunda a este ovocito, el resultado de esa fecundación es una mujer, porque va a ser XX. Pero si este espermatozoide fecunda a este ovocito, el resultado de eso va a ser un hombre, porque va a ser XY. No sé si se entiende la idea entre uno y otro. ¿Ya? Esa es la diferencia. eh, Esa es la diferencia entre uno y otro. No, no, si no hay problema. Sí. Finalmente esa es la idea de esto, pues, ir sacando las ideas o cuestiones raras que uno de repente tiene en la cabeza, ¿cómo es? Las dudas existenciales que nunca pudieron responder tal vez, o que nunca se las respondieron, o que ahora a lo mejor se les ocurre, ¿cierto? Está bien, pregunten sin miedo, si de eso se trata. No, yo tampoco sé todo, pero las cosas que uno puede tratar de responderles como esto, ¿cierto? Es, es- es la manera, creo yo, más sencilla de poderlo abordar. ¿Ya? En todo caso, Macarena y todos en realidad, esto lo vamos a ver, y de verdad que lo vamos a ver, eh, cuando veamos reproducción. Ahí lo vamos a ver con harto detalle. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a entender, yo creo, mejor todavía. Bueno, en la meiosis uno, bueno, en la meiosis en general, ¿sí? Eh, ocurren las mismas etapas que en la mitosis, o sea, también hay una profase, una metafase, una anafase y una telofase, igual. El punto es que uno les pone el uno, o sea, la profase uno, la metafase uno, la anafase uno y la telofase uno. ¿Ya? Es como para identificar que estamos hablando del primer proceso. ¿Ya? En el caso de la meiosis 2 pasa exactamente lo mismo, pero hay una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, bueno, es la profase 1, ¿cierto? La metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Pero quiero que se fijen en algo. Quiero que se fijen, por favor, principalmente, y con esto vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy. Fíjense, por favor, en la profase 1 y fíjense también, pongan sus ojitos en la metafase 1. Después vamos a hablar de las otras, no creo que hoy día, pero al menos fíjense en la profase 1 y en la metafase 1. ¿Por qué en la profase 1 el cromosoma azul está como pegado con el rojo? ¿Se fijan o no? Está como junto. ¿Por qué estarán como pegados? Y no en todo, sino que en sectores, fíjense, por ejemplo, ahí, 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 ahí. ¿Por qué estarán pegados los cromosomas? ¿Que se gustarán mucho? ¿Estarán bailando apretados? ¿Qué les estará pasando, ¿cierto, a los cromosomas que están como pegados en la profase 1? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podrá estar pasando ahí? Y que me pudiera responder. Eh, ¿qué, qué podría estar pasando? O no callan lo que está. Podría ser, porque en una de esas, si no tienen idea, ¿cierto? Me lo dicen y lo comentamos inmediatamente. ¿A alguien se le ocurre qué podría estar pasando ahí en la profase 1? Claro, algo están intentando hacer y claramente eh, es algo muy importante lo que están intentando hacer. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Bueno, y fíjense que en la metafase 1 también se agrupan los cromosomas a la mitad, pero se siguen agrupando pegados, ¿se fijan o no? Se siguen agrupando así como acá, pegados. Entonces, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué esta cosa? Bueno, vamos ahora a entender por qué. Porque resulta que en la profase 1, y esto por favor grábenselo
Sí, exacto, exacto, Macarena. Y ahora lo vamos a ver con detalle. Y esto, por favor, grábenselo en su cabecita, ¿ya? Porque esto es súper importante. En la profase 1 ocurre el primer evento que genera variabilidad genética, de la que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las células eran todas distintas genéticamente? Bueno, de alguna manera se tuvieron que hacer genéticamente distintas. Y esa manera en la cual se hacen genéticamente distintas es por los procesos que generan variabilidad genética. Y variabilidad genética, lo vamos a anotar acá, la variabilidad genética, se genera por dos grandes procesos. ¿Cuáles son esos dos grandes procesos? El primero se llama crossing over, ¿ya? El crossing over, bien dicho en inglés, entonces crossing over, ¿cierto? El crossing over. Y el otro se llama permutación cromosómica. ¿Ya? Permutación cromosómica. Entonces, si alguna vez yo o cualquier persona les pregunta cuáles son los procesos que generan variabilidad genética en la meiosis, la respuesta es, mira, ser ignorante. ¿Ya? Usted lo tiene que tratar así a la gente. Mira, ser ignorante. Los procesos que generan variabilidad genética en una célula en meiosis son dos. Son el crossing over y la permutación cromosómica. Aunque usted no tenga idea de qué es cada cosa, pero al menos sabe que se llaman así. Crossing over y permutación cromosómica, y obviamente les voy a explicar qué es cada cosa. El primero, el crossing over, perdón que bajé la cosita, ¿cierto? El primero, el crossing over, ocurre en la profase 1. ¿Ya? Ahí ocurre. Y la permutación cromosómica ocurre en la metafase 1. Y eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Crossing over ocurre en la profase número 1 y la permutación cromosómica ocurre en la metafase número 1. Hoy vamos a ver y ni siquiera, ¿ya? Hoy día vamos a ver el crossing over así muy rapidito, lo vamos a retomar obviamente la próxima semana con mucho más detalle, porque vamos a partir desde acá. Pero, ¿qué es el crossing over? El crossing over es el proceso por el cual los cromosomas homólogos intercambian segmentos uno con el otro. Vuelvo a reiterar, es el proceso por el cual los cromosomas homólogos se entrecruzan entre sí. Por ejemplo, aquí yo tengo el cromosoma azul y el cromosoma rojo. Se entrecruzan entre sí e intercambian pedazos el uno con el otro. Fíjense, el azul quedó con un pedazo del rojo y el rojo quedó con un pedazo del azul. ¿Se fijan, no? Ese intercambio de pedazos obvio, y estos pedazos no son cualquier cosa, pues son material genético. Entonces, el intercambio de material genético, de segmentos de material genético de un cromosoma a otro, ese intercambio se llama crossing over. Y este es el primer proceso que genera variabilidad genética en nuestras células, el crossing over. Cuando usted quiere hacer crossing over, ¿ya? El crossing over lo que está haciendo, o lo que se va, lo que se va a formar en realidad en el crossing over, es lo siguiente. Fíjense que cuando los cromosomas se entrecruzan, ¿cierto? Como que se cruzan entre sí, ¿cierto? Forman como un gran cromosoma solo, así como que todo esto fuera un solo cromosoma, cuando en realidad son dos absolutamente independientes, solamente que están entrecruzados. Ese gran conjunto que forman dos cromosomas homólogos entrecruzados se llama tétrada. ¿Ya? Entonces, importante que ustedes lo sepan es que cuando los cromosomas homólogos se entrecruzan, conforman esta estructura que se llama tétrada. ¿Ya? La tétrada. Y los lugares específicos donde se están intercambiando segmentos entre ambos cromosomas, por ejemplo, ahí no se están intercambiando ningún segmento, ahí tampoco, sino que ahí se están intercambiando, ese lugar en donde está ocurriendo el intercambio activo de segmentos de un cromosoma a otro, ese lugar se llama quiasma.
¿Ya? Ese es el lugar específico donde está ocurriendo crossing over, donde está ocurriendo el intercambio de material genético de un pedazo a otro. Ahora, esto uno lo podría pensar en la mente de un niño que en general, ¿cierto? Ve todo mucho más simplificado. Esto en realidad es bastante peludo, hablado en sentido realista de la biología. Esto no es que un cromosoma, así como, se pase, así como que se refriegue con el otro y le pase un pedazo de uno al otro. Eso parece que fuera, pero no es así. En realidad, lo que ocurre es que para yo poder pasar un segmento de un cromosoma al otro, yo necesito unas enzimas aquí. ¿Ya? Yo necesito unas proteínas que por así decirlo, me toman el pedazo de un cromosoma y me lo cambian al otro y viceversa. Ese complejo, súper complejo de proteínas que forman el crossing over, se llama el complejo sinaptonémico. Sinaptonémico. El complejo sinaptonémico es un complejo de muchas proteínas, muchas, ¿ya? No vamos a entrar en detalle de cómo se llaman ni nada por el estilo, pero sí que entiendan que este complejo sinaptonémico es el que genera el cambio entre un cromosoma y otro del pedazo que yo quiero cambiar. ¿Ya? Ahí está ocurriendo, ¿cierto? Este complejo sinaptonémico, que son estas enzimas que me están moviendo, que me están generando enroque, ¿cierto? Entre un pedazo y otro de los cromosomas humanos. ¿Ya? Es el complejo sinaptonémico. Bueno, no los voy a complicar más por hoy. eh, Así que por hoy, ¿cierto? Vamos a llegar hasta aquí. ¿Cierto? Esa va a ser nuestra clasecilla del día de hoy. Así que